Hola, hola, hola muchachones, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos. Continuamos con la guía de Hollow Knight, hermanos. Hoy video número 3. Vamos a continuar donde lo dejamos la anterior vez, que fue acá en Queen's Station. Bueno, en la estación de la reina, que está ya al inicio de los páramos fúngicos. Y pues bueno, específicamente es eso lo que vamos a hacer el día de hoy, muchachones. Hoy vamos a completar toda la zona de páramos fúngicos para ya derrotar a las mantis y conseguir lo que es la garra, el salto de la mantis, que nos va a permitir hacer wall jumps. Así que nada, gente, vamos directísimo a la guía. Les recuerdo que abajo en la descripción van a tener los tiempos exactos en los que consigo cada uno de los ítems del día de hoy y también la playlist con el resto de las zonas completadas al 100% para que me vayan siguiendo al paso, al dedillo, hermanos. Y pues nada, vamos directísimo a la guía. Cualquier cosa especial en específico yo estaré comentándoles. Y pues bueno, si tienen alguna duda o pregunta, déjenmelo abajo en los comentarios que yo trataré de responderles a todo. Y también déjense un likeazo y suscríbanse al canal, que vamos de una directísimo a completar este juego. Bueno, hermanitos, como pueden ver, ahora vamos a darnos una pequeña desviada. Vamos a subir por esta parte de acá, que nos vamos a encontrar con un nuevo NPC, que es este bichito de aquí, que es el comedor de piernas, el Leg Eater. Y este muchachón, una vez que le paguemos los como 86 geos que tenemos que pagarles, nos va a desbloquear o nos va a dar la posibilidad de comprarle 3 charms. En este caso yo les recomiendo que compren el charm este de la codicia, que lo que nos hace es que nos va a caer más geo, más dinericos cada vez que derrotamos a un jefe. Nos cae un 20% más, si no estoy mal. La única desventaja es que esta madre se rompe si es que mueren, por alguna razón mueren. Entonces tienen que tener cuidado con eso. Después vendremos a comprarle los otros charms, pero por ahora solamente ese para poder conseguir más dinericos. Liền klar, Frieden Leier.
Ok, y como podrán ver, aquí abajo nos vamos a encontrar a Hornet una vez más, que va hacia la parte de la derecha. Dato importante, hacia la derecha no podemos ir ahora mismo porque nos hace falta la habilidad de las mantis. Así que bueno, por ahora no tiene sentido que vayamos allá. Vamos siguiendo por el camino que yo voy haciéndole para conseguir específicamente ese poder, que es el que nos hace falta. Y perfecto, mis hermanotes, aquí en esta zona es en donde vamos a conseguir el poder de la garra de las mantis para poder hacer los wall jumps. Así que bueno, finalmente vamos a poder conseguir este poder. Ya con este poder podremos tener acceso a muchísimas cosas, muchísimas cosas. Así que nada, con esto tendremos la garra de las mantis que está en esta parte de acá, que bueno, no lo pueden ver específicamente en el mapa porque aún no lo tenemos actualizado, pero más o menos para que se hagan una idea. Y bueno, finalmente, aquí abajo del todo tendremos la pelea contra las mantis, que es una de las peleas que pues bueno, dicen que es una de las más jodidas de los jefes. Normalita diría yo, porque hay jefes que sí son bestialmente jodidos. Pero bueno, si se les da difícil aquí arriba, que no se les pase, tendremos otro de estos capullos para conseguir un par de corazoncitos extra y que bueno, podamos tener un par de golpes adicionales contra las mantis.
Y listo, muchachones, como pueden ver, bueno, me costó un poquillo, estaban medias durinas. Pero bueno, aquí ya desbloqueamos el camino que antes nos cerraron por acá a la izquierda. Ahora, por ahí no vamos a ir porque esa zona es un poquillo, bueno, bastante más complicada esa parte de ahí. Así que ahí ya iremos luego, sobre todo cuando tengamos la linterna. Por ahora no tiene sentido que vayamos para allá. Lo que sí que vamos a hacer es que vamos a regresar por aquí, vamos a subir por esta zona y vamos a ver que ahora abrimos esta palanca de acá, venimos a la habitación de la derecha y esta habitación antes, ustedes si vienen antes de derrotar a las mantis la van a encontrar cerrada. Solo que ahora, como las mantis nos rinden tributo, ya tendremos esta zona de aquí abierta y aquí tendremos acceso pues a bueno, muchos dinericos, un charm, una banca, algunas cosillas de recompensa por haber derrotado a la mantis. Ahora, luego de haber derrotado al jefe de la zona, gente, vamos a regresar por la parte de acá por donde vinimos en un inicio, en donde teníamos una banca aquí abajo. Entonces, bueno, aquí abajo tendremos una banca y pues bueno, esa podrían venir antes de la pelea con la mantis por si acaso tienen algún problema o creen que van a morir. Pues bueno, podrían venir acá para guardar el progreso, para reiniciar desde aquí y que no se tengan que pegar todo el viajezote. Y lo que vamos a hacer ahora es venir a esta zona de acá a rescatar a un NPC que, bueno, que es muy importante que esté en esta parte de acá. Acá solamente vengan después de derrotar a las mantis, después de conseguir el poder de los wall jumps, porque si no, no van a poder llegar a esta parte. Aquí conseguimos otro dash, que es un dash, bueno, otro charm, que lo que nos permite es hacer dash hacia abajo en forma vertical en lugar de solamente horizontal. Que bueno, tiene también sus utilidades, es uno de los más útiles. Pero que por ahora, como estamos todos codiciosos y queremos dinero, no lo vamos a utilizar. Y bueno, mi gente, luego de hacer toda esa parte un poquillo de plataformeo y de utilizar un poquito lo que serían las garras de las mantis, vamos a llegar aquí donde este NPC que está, bueno, aquí todo asustado, todo botado. Hablamos con este NPC y pues bueno, como ven, ahí nos dice que su nombre es Breta y ella nos va a dar una cierta recompensa cuando nos la encontremos otra vez arriba en el pueblo principal, en Boca Sucia. Así que bueno, por ahora simplemente hablamos con ella, abrimos el camino y vamos a regresar por donde vinimos para desbloquear una zona que antes no fuimos. Vamos de hecho a conseguir unos dos gusanitos, unos dos groups que nos los dejamos antes. Y ya vamos terminando el video de hoy.
Muy bien, gente, como pueden ver, décimo group, décimo gusanito conseguido, que está en esta parte de acá del mapa, justo debajo de Queen's Station. Y un pequeño dato, aquí tendremos una zona escondida. Como pueden ver, aquí hay un pasadizo que nos lleva a otra parte del mapa. Pero yo les aconsejo que a esta parte de aquí ni siquiera crucen. ¿Por qué? Porque si cruzan, seguramente van a terminar atrapados en Deep Nest, que es una zona bastante fea del juego, que bueno, si no tienen linterna se vuelve complicada y que por ahora no conviene que vayamos para allá. Entonces, simplemente regresen, abran ese caminito y regrésense por acá, porque todavía no estamos preparados para ir a esa zona. Y acá de hecho nos vamos a encontrar con otro charm. Un charm bastante inútil, pero bueno, ahí está. Este sería nuestro noveno charm. Y poco a poco vamos completando los 45 que hay que conseguir. Así que bueno, seguimos avanzando, ya estamos prácticamente hacia el final. Lo que vamos a hacer ahora es ir de regreso, básicamente vamos a ir regresando hacia la estación de la reina. Y poco más, hermanos. Bueno, gente, ahora vamos a hacer un viaje rápido hasta Boca Sucia, como les digo, para ya dar por terminado el video. Vamos a comprar un par de cosillas, vamos a conseguir un par de cositas y damos por terminado el video. Lo primero es que al rescatar a Bretta, van a ver que ahora esta casa de aquí está abierta. Entonces van a ingresar acá y aquí tendremos acceso a nuestro cuarto fragmento de máscara. Esa es básicamente la recompensa que nos dan por salvar a Bretta. Y como ven, dependerá de qué momento de la historia ustedes vengan. Se la van a encontrar a Bretta aquí durmiendo, o se la van a encontrar afuera en el banco. Ahí estará dando por aquí vuelticas. Así que bueno, por ahora simplemente eso con Bretta. Vamos a bajar rápidamente al donde está el padre de los gusanitos, el padre de los groups. Y también vamos a venir acá arriba, porque aquí ahora que ya tenemos la garra de las mantis, vamos a poder conseguir un sello de Hollowness, que nos será útil dentro de un par de videos para poder conseguir más dinericos. Pero lo que queremos ahorita es comprar ya la linterna para poder acceder a las zonas oscuras. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a venir acá donde el padre de los gusanos, para que nos den más dinero, porque nos hace falta un poquitín de dinero para poder comprar la linterna. Así que nada, vamos a conseguir aquí todo el dinero que nos dé como recompensa por haber conseguido los groups. Y también nos va a dar a estas alturas un charm. Entonces bueno, aquí tendremos un charm adicional, que está muy bien. Y listo, lo último que vamos a hacer, después de haber conseguido el 10º charm, que es este de aquí, vámonos a por la linterna y ya con eso sí quedamos por finalizada la aventura del día de hoy. Muy bien, venimos donde Slee, le vamos a comprar finalmente la linterna. Como les digo, es muy importante que tengan la linterna porque ya en el próximo video vamos a utilizarla, vamos a necesitarla. Así que bueno, si no tienen, farmense un poquito de dinericos para que se puedan comprar la linterna porque como les digo, próximo video va a ser sumamente necesario. Y bueno, como resumen del día de hoy, hermanos, como pueden ver, esta es la cantidad de charms que tenemos, ya tenemos un total de 10. Esta es la parte del mapa que hemos hecho. Como ven, ya completamos todo lo que son los páramos fúngicos. Y nada, en el próximo video vamos a hacer la parte de las cumbres de cristal. Entonces bueno, para que nadie se me pierda, todo esto es lo que tenemos en nuestro inventario principal. Si es que me han ido siguiendo al pie de la letra deberían tener lo mismo. Y bueno, poco a poco vamos avanzando, nos vamos adentrando ya hacia lo que es mid game. Así que nada, hermanitos, muchísimas gracias por verme y nos estamos viendo en un próximo episodio. Chao, chao.